Muy bien, chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Nos corresponde ver el tema de semejanza de triángulos. Muy bien. Cuando hablamos que dos triángulos son semejantes, recordemos, que seguramente ya lo hemos visto con anterioridad, ¿sí? Ocurre que los ángulos correspondientes son congruentes, es decir, son iguales, tienen la misma medida, y sus lados homólogos son proporcionales. Ojo, quiero que te percates de esta palabrita, perdón, proporcional. Cuando hablamos de proporcionalidad, hablamos no que son iguales necesariamente, sino que si yo tomo uno de los lados con otro de los lados del triángulo, del otro triángulo, ¿sí? De manera respectiva, el que se encuentra frente a un ángulo que es igual, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, estos dos ángulos que están acá, este con este, son iguales, ¿sí o no? Entonces, este lado con este otro lado tienen que ser proporcionales. ¿A quiénes? Proporcionales a los otros lados. El que está frente al ángulo, al ángulo A, ¿sí? Tienen que ser proporcionales. Y el que está también frente al ángulo B, también tienen que ser proporcionales. O sea, si yo hago una relación, una razón, lo que se llama razón, entre este lado y este otro lado, esa razón va a ser igual a este lado entre este otro lado, y eso también va a ser igual a este lado entre este otro lado. Por ejemplo, si este lado valiera 3, 2, este lado valiera 3 y este lado valiera 4, si yo duplico uno de los lados, digamos este lado, también duplico los otros dos, este lado y este otro lado, y se mantiene la proporción, ¿de acuerdo? A eso se refiere cuando son proporcionales. Ojo. Muy bien, nos guiamos siempre de los ángulos, ¿sí? Entonces tenemos ángulos iguales y lados proporcionales. AB sobre A'B' es igual a BC sobre B'C', y eso es igual a AC sobre A'C'. ¿De acuerdo? Se lee como el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C'. Listo. Ahora, tenemos los casos de semejanza y presten mucha atención, por favor. ¿Sí? Primer caso de semejanza. Ocurre cuando tenemos ángulos congruentes. Y miren, inclusive es suficiente con que tengamos dos ángulos congruentes, o sea, dos ángulos iguales. Si digamos, este ángulo vale 50 grados y el otro ángulo digamos que vale 30 grados, ¿sí? Y acá también tenemos lo mismo, ángulo de 50 grados y ángulo de 30 grados. Entonces es suficiente con tener dos ángulos iguales, el tercero de por sí ya es igual. Ojo, por ejemplo, en este caso valdría 100 grados, ¿no? Entonces, si ocurre que dos triángulos tienen los mismos ángulos, ojo, tienen los mismos ángulos, entonces se dice que los triángulos son semejantes. ¿Por qué? Por la congruencia de los ángulos, nada más. Este caso se le conoce como el caso AAA, más conocido como ángulo, 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 ¿de acuerdo? Presten mucha atención. Acá lo encontramos inclusive más en línea más arriba. El teorema suele llamarse teorema de semejanza AAA, ángulo, ángulo, ángulo. Segundo teorema. Dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos congruentes. ¿Qué significa eso, profesor? Acá tenemos que el ángulo que se encuentra en el vértice B es igual, o sea, congruente, a este ángulo que se encuentra en el otro vértice B', en este caso. Ahora, cuando me hablan de congruencia de los lados, o en este caso proporcionalidad, quiere decir que el lado AB y el lado BC junto con el lado A'B' y el lado B'C', o sea, los lados que forman al ángulo en este caso, son proporcionales. En este caso, AB es proporcional a A'B', y en este caso BC es proporcional a B'C'. O sea, si yo divido AB entre A'B', eso va a ser igual a BC entre B'C'. Y el ángulo que se encuentra en el vértice B y B' son iguales. Cuando ocurre esto, en este caso los dos triángulos son semejantes. A este teorema se le llama lado, ángulo, lado. L-A-L. Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Y por último tenemos el triángulo, en este caso los triángulos semejantes, cuando tenemos los lados correspondientes proporcionales. En este caso, AB entre A'B' es igual a BC entre B'C' y AC entre A'C'. Estos tres son iguales. Cuando ocurre que los tres lados son proporcionales, tenemos que se cumple el teorema de semejanza lado, lado, lado. ¿De acuerdo? Ojo, tenemos que tener en cuenta siempre
los ángulos que me den un ángulo y dos lados proporcionales, o que me den los tres lados proporcionales. Primer teorema, ángulo, ángulo, ángulo. Segundo teorema, lado, ángulo, lado. Tercer teorema, lado, lado, lado. Muy bien. Muy bien, chicos. Empezamos con la práctica de higiene, entonces. Vamos con el primer ejercicio y me dicen simplemente indica el criterio de semejanza, nada más que eso. Y cuando me piden el criterio de semejanza, obviamente tengo que recurrir a estos tres teoremas, ¿sí o no? El primer teorema es el caso del ángulo, ángulo, ángulo. El segundo teorema es el ángulo, lado, perdón. Lado, ángulo, lado. Y el tercer teorema es el lado, lado, lado. O sea, son tres casos, ¿de acuerdo? Entonces, si acá me doy cuenta, tengo los ángulos iguales. Ojo, tengo un ángulo igual, ¿de acuerdo? Y voy a fijarme en la proporción de los lados. Ahora, acá tengo 8 es proporcional a 4, como 10 es a 5, ¿es verdad o no es verdad? Entonces me fijo en eso. Entonces, si cumple, entonces sí, son proporcionales. Entonces sí, sí o no, porque justamente le saco cuarta acá, por acá acá y quinta acá también. Entonces cumple con que la proporción es la misma, ¿no? En ambos casos es 2. Entonces, tengo también lado, lado, ángulo, ángulo y lado, lado. Es decir, estoy ante el caso de lado, ángulo, lado. Listo. Muy bien. El caso es lado, ángulo, lado. Y listo. Este es lo que en verdad me pide nada más el problema. Ojo. Lado, ángulo, lado. El segundo me dice determina el criterio de semejanza. Y nuevamente me voy a fijar en los lados. En este caso, 9 va a ser proporcional a 3, como 12 va a ser proporcional a 4, y como 15 va a ser proporcional a 5. Entonces, si cumple, entonces va a ser que en este caso los lados son proporcionales. 9 es a 3, como 12 es a 4, como 15 es a 5. A ver, simplificamos todos. Acá tercia, tercia, cuarta, cuarta, y acá quinta, quinta. Y todo me va a dar 3. Por lo tanto, las razones son, en este caso, los triángulos son proporcionales. Y decimos que se cumple, ¿qué criterio se cumple en este caso? Se cumple el criterio de lado, acá igual, acá también lado proporcional, perdón, y lado proporcional. Por lo tanto, el criterio que se cumple es el de lado, lado, lado. Nada más. Esto es lo que me pide el problema, determinar qué cosa, cuál es el criterio de semejanza. Muy bien. Siguiente ejercicio dice lo siguiente, chicos. Calcula X, ¿ok? Y en este caso obviamente tenemos que determinar la semejanza en los triángulos. ¿Ok? Entonces, me voy a fijar en lo siguiente. Si tengo dos ángulos, como mencioné hace un momento, ¿sí? En la teoría, dos ángulos que son iguales, ojo, el tercer ángulo también va a ser igual. Así que por sí ya sabemos que estos dos triángulos, ¿cómo son? Son semejantes. Muy bien, entonces voy a tener la propiedad en este caso que los ángulos que están frente a alfa son proporcionales. Es decir, en este caso, 9 va a ser proporcional a 3. ¿Como quién? Como los ángulos que se encuentran en este caso, perdón, los lados que se encuentran frente al ángulo beta también son proporcionales. Es decir, en este caso 12 va a ser a X. O sea, 9 es a 3, ¿sí? Como 12 es a X. Esta va a ser la proporción que se va a cumplir. 9, que está frente a alfa, es a 3, que está frente a alfa, como 12, que está frente a beta, es a X, que está frente a beta. Muy bien, voy a despejar X para poder hallarlo. Tendría entonces que X es igual a 12 por 3 entre 9. Muy bien, acá les traigo tercia, tercia arriba, tercia abajo, tercia de 3, 1, tercia de 9, 3, y también nuevamente tercia, ¿no? Tercia de 12 y tercia de 3. Tercia de 12, 4, tercia de 3, 1. Por lo tanto, X ¿cuánto valdría? X valdría 4 metros, porque recordemos que acá la unidad se está midiendo en metros. Excelente, muy bien. Siguiente. Calcula X si PQ es paralelo a EH. Ahora, quiero que te des cuenta de este detalle. ¿Cómo sé que en este caso va a haber semejanza de triángulos? ¿Dónde están los dos triángulos semejantes? Ah, ya, mira. Justo lo que va a ocurrir es lo siguiente. Un triángulo semejante es este que está acá. El triángulo MPQ. Ese triángulo va a ser semejante. Creo que te des cuenta por qué y ahorita vas a ver por qué. ¿Con quién es semejante, profesor?
con todo el triángulo grande, el triángulo EMH. Con todo el triángulo EMH, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que son semejantes, profesor? Por este datito que está acá. Quiero que te des cuenta de este dato. PQ es paralelo a EH. ¿Qué ocurre, profesor, cuando tenemos un segmento trazado dentro del triángulo que es semejante a uno de los lados? En este caso podrías considerarlo hasta como base. ¿De acuerdo? Tenemos un segmento que es paralelo a esta base. Entonces, ¿qué ocurre? Va a ocurrir lo siguiente, mira. Que este ángulo que está acá va a ser igual a este ángulo que va a estar acá. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas más o menos lo que hacíamos en ángulos alternos y conjugados? Lo mismo ocurre acá. También ocurre que este ángulo que está acá es igual a este ángulo que está acá. Y por lógica simple, este ángulo es el mismo para ambos triángulos, para ese triángulo chiquito y para el triángulo grande. Entonces, ocurre que estos dos triángulos son semejantes, el triángulo MPQ y el triángulo MEH. Muy bien, si son semejantes, entonces los lados son proporcionales. ¿A qué me refiero con los lados proporcionales? En este caso, los que van a ser proporcionales serían 4, que es el lado de la izquierda, va a ser proporcional no a 8, ojo, no va a ser proporcional a 8, sino va a ser proporcional a todo este lado. En este caso, el total, ¿cuánto mediría? 12 metros. O sea, 4 es proporcional a 12 metros, como 3, que es la base, es proporcional a X. Ah, ya, profesor. Entonces, 4 es a 12, de manera ordenada, ojo, como, en este caso, 3 es a X. Muy bien. Entonces sería de esta forma. 4 es a 12, como 3 es a X. No vayas a hacerlo 4 es a 8, porque 8 no es todo el lado del triángulo. 8 es solamente este pedazo, esta parte que está acá. Muy bien. Despejo X para determinar que X sería 3 por 12 entre 4. ¿Puedo simplificar? Claro que sí. Si simplifico, ¿qué me sale? Por acá cuarta y por acá cuarta. Cuarta de 12, 3. Cuarta de 4, 1. Y me queda que X es igual a 3 por 3. ¿Y 3 por 3 cuánto vale? 3 por 3 vale 9 metros. Muy bien. Muy bien. Siguiente ejercicio me dicen calcula X y MN es paralelo a C. Similar al ejercicio anterior, ¿sí? En este caso, los semejantes serían MBN y ABC, ¿no? Parte de este ángulo es igual a este ángulo. ¿Qué más tenemos? Este ángulo es igual a este otro ángulo. Y por último, este ángulo es el mismo para ambos, ¿no? Entonces voy a decir qué cosa, que 4B es a 12, perdón, 4B es a 7B, perdón. 4B es a 7B. Recuerda que todo este lado que está a la izquierda vale 7B en este caso. 4B, que es este ladito de acá, es a 7B, como, en este caso, 12 es a X. 4B es a 7B, como 12 es a X. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, B arriba y B abajo se va a ir. ¿Ah? Y te va a quedar que X es igual a 12 por 7 dividido entre 4. Muy bien. Cuarta arriba, cuarta abajo, cuarta de 2 es 3, cuarta de 4 es 1. X va a ser igual a 3 por 7, 21 metros. Muy bien. Me dicen calcula X. Muy bien. Ahora, ¿cómo sé que los dos triángulos son semejantes? Porque justamente coinciden con los mismos ángulos. Mira, por acá beta, por acá beta, por acá alfa y por acá alfa. Muy bien. Frente a beta, ¿qué encontramos? 16 en este triángulo. Y frente a beta, ¿qué encontramos acá? Encontramos X. Entonces, tomamos en cuenta ¿qué cosa? Tomamos en cuenta. Sería acá. 16 es a X, ¿sí? ¿Cómo? Ahora vamos a ver quién se encuentra frente a alfa. Frente a alfa se encuentra acá. Acá se encuentra X. Y acá se encuentra 4. ¿Cómo? X es a cuadrado. Tengo que fijarme bien en quién se encuentra frente a quién. ¿De acuerdo? Ahora, ese 4 pasa a multiplicar, ese X también pasa a multiplicar, ¿de acuerdo? Y X por X, recuerden que es X al cuadrado. O sea, 64 es igual a X al cuadrado. Por lo tanto, X ¿cuánto valdría? 8 unidades.
Listo. Muy bien. Me dicen si AB es paralelo a NL, me piden calcular X. Nuevamente nos encontramos ante el mismo triángulo de los problemas anteriores, pero el triángulo está echado en este caso. Este ángulo va a ser igual a este ángulo, ¿sí? Y este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá. Recordemos que el ángulo que está arriba es el mismo. Entonces, tendríamos ¿qué cosa? Que en este caso, X es a X más 4, ojo, como 6 es a 9. Entonces tendríamos de esta forma. X es a X más 4. ¿Por qué X más 4, profesor? Porque todo el lado mide X más 4. X es a X más 4, como 6 es a 9. Muy bien. Ese 9 pasa a multiplicar y ese X más 4 también pasa a multiplicar. Tendríamos entonces, ¿qué cosa? Que 9 por X es igual a 6 por X más 4. Muy bien. Ahora tendríamos que 9x es igual a 6 por x, 6x, más 6 por 4, 24. 6x pasa a restar. 9x menos 6x, 3x, igual a 24. Por lo tanto, x, ¿cuánto sería? 24 entre 3, 8 metros. Listo, chicos.